Bueno, veremos después si tienen alguna reacción, pero me parece que es una muy buena forma de poder determinar bien y más que terminar, de hacer bien el semestre, de cumplir con las evaluaciones. Ya nos achicamos 5-4, 4-3, o sea, estamos haciendo un semestre nuevamente un poquito más comprimido, ¿ya? Y por lo mismo tenemos que hacerlo lo más efectivo posible. En esta clase vamos a trabajar la tipología de las lenguas y el orden de palabras, sabiendo eh, sabiendo que la unidad que vimos anteriormente tiene los principios de la lingüística, los fundamentos lingüísticos, y en esta otra nos encontramos ya con investigaciones de terreno, de campo, que nos van a permitir hacer un trabajo de aplicación y un trabajo de aplicación acotado. Entonces, acá les presento al señor Joseph Greenberg, que ahí está una de sus mejores fotos, donde él trabaja el concepto de los universales del lenguaje. Aquí en estas dos slides les voy a dejar algunos conceptos fundamentales y en eso ahí les dejo un link del Centro Virtual Cervantes en que aparece una información súper acotada, una página con conceptos fundamentales. Básicamente, el universal del lenguaje es un concepto que tiene que ver con un patrón que se repite en las lenguas. Y aquí está la diferencia más interesante, que los patrones lingüísticos son propios de las lenguas naturales. Y eso es lo que motivó a los lingüistas a estudiar desde el punto de vista de la gramática del mental y desde las gramáticas posibles que aparecen en las lenguas. O sea, hay posibilidades y no hay más que algunas ciertas posibilidades que se dan de distintas maneras y como que un poquito infinita la recursividad de las lenguas, sí, pero hay patrones que son propios de las lenguas naturales. En cambio, ¿qué pasa con las lenguas artificiales? Ahí no hablamos de universales del lenguaje, y hablamos de programación sintáctica, netamente, y que se ve desde otra perspectiva. Acá nosotros estamos hablando de qué es lo que emana naturalmente de la mente humana, y por lo mismo es una propiedad de la cognición humana. En ese sentido, la tipología lingüística es la que toma los universales de la lengua como concepto operativo y se aleja de las familias lingüísticas y se centra en explicar por qué las lenguas se parecen o no se parecen. Greenberg tomó 33 lenguas en las cuales se apoyó para hacer estos estudios con un equipo de trabajo en los 60 y llegó a un constructo de 45 universales básicos que han sido ampliamente discutidos y ampliamente también trabajados. Ahora ya se habla de centenares de universales básicos porque hay variaciones. Básicamente, valga la redundancia, los universales del lenguaje tienen dos grandes elementos o dos grandes parámetros, que son lo universal absoluto y lo universal implicativo. ¿Ya? Los universales absolutos son aquellas afirmaciones que van a estar siempre, no van a estar sujetas a ninguna condición y van a ser siempre los elementos, los principios fundamentales, las premisas con las que opera el lenguaje. Por ejemplo, el hecho de que toda lengua tenga sujetos y predicados, toda lengua tenga agentes sobre los cuales se dicen cosas o realizan cosas, ¿ya? O que todas las lenguas tengan conjuntos vocálicos y tenga algunos conjuntos consonánticos. ¿Ya? Eso parece como de perogrullo, pero es básicamente lo que se trata de universal absoluto. Los implicativos, por su parte, son la materia de mayor trabajo para los lingüistas porque es donde están la gracia. Si una lengua tiene cierta característica, se transforma en otra, va a dar paso a otra característica si es que se dan las condiciones. Y eso es lo más entretenido de esta parte de este trabajo. Yo ya les dejé en la carpeta de la bibliografía de la unidad 2 el título que está ahí, de Greenberg, capítulo 5. ¿Ya? Es un libraco ese, como clásicos, como la Biblia para los lingüistas, como la Biblia de los gurús de la lingüística de los 60, cuando aparecen como los primeros trabajos seminales en semántica, fonología, sintaxis, morfología, y el capítulo 5 es el capítulo que les corresponde a Greenberg. Es como un libro que cualquier lingüista lo tiene que tener así como puesto ahí como el Santo Grial, con unas velitas y donde se revelen espíritus del más allá, porque es como donde está toda la creme de la creme, de donde aparecen los primeros grandes conceptos de la lingüística contemporánea. Y
Otra tipología que se usa habitualmente también, que se discute, que se usa harto, sobre todo para aplicaciones de aprendizaje, es aquella que tiene que ver con la fonología. Pero tiene ciertas limitaciones, porque si bien es cierto, hace un trabajo consistente en caracterizar las lenguas desde el punto de vista sonoro, no diría sónico, más bien sonoro, lo que hace es que tiene mucha aplicación en ciertas lenguas, como las que aparecen mencionadas ahí. ¿Ya? En cuanto, por ejemplo, no solo las lenguas, no solo el mandarín o el chino mandarín o el cantonés, que pudiese uno revisar desde el punto de vista tonal, sino que también hay otras lenguas como el taí, Tailandia, el yoruba, zulú, de África, el navajo, de América del Norte. Entonces, es un trabajo bien extensivo. Y también esos fenómenos se aparecen en lenguas más habituales para nosotros, o que hemos escuchado por lo menos, que el ruso, el checo, el polaco, el noruego, el sueco, el lituano, el japonés también, se aprecian esos fenómenos donde se juega con los tonos y los acentos. Pero lo que nosotros vamos a enfocar es algo que es lo más accesible posible, que es la morfología y la sintaxis. Vamos a recordar, antes de pasar a eso, así brevemente, porque vamos a ejercitar sobre esto en esta clase. Recuerden, los 4 tipos de lenguas que tenemos, que el primero es el tipo analítico, donde el tipo analítico, cuyo clásico icónico es el chino, por esta condición de ser morfemas, ¿ya? Morfemas que aparentemente no tienen relación unos con otros y que, independiente del lugar donde estén, aparecen con una función distinta. Ahí está el verbo descender, actuando en la primera, y después actuando como posposición en el ejercicio P. Por lo tanto, nos encontramos con una lengua muy especial, muy rara para nosotros, un tipo de lengua muy especial, por el carácter analítico, el carácter separado, atomizado de cada uno de los componentes. ¿Ya? Esto lo vimos en una clase anterior, pero ustedes lo tienen en otra presentación, yo solo lo estoy recordando. Después nos encontramos con la aglutinante, que la típica o la icónica es el turco, en que nos encontramos con un elemento base, un elemento base raíz, que genera una serie de morfemas hacia el lado, por decirlo de una manera, hacia la derecha, en que cada uno de sus morfemas nos entrega un montón de información al respecto. Hay ausencia de portmanteau. Eso es bien interesante para poder distinguir las aglutinantes de otras. Y tal vez si todavía tienen algunas dudas sobre la diferencia entre aglutinantes y analíticas o otras, las aglutinantes lo que tienen es que, más bien, lo que no tienen es portmanteau. Los portmanteau son aquellas palabras, bueno, aquellas expresiones de palabras que se fusionan, pero hay otros elementos como en el caso del español en que uno tiene la palabra, tiene la expresión yo hablé, perdón, eh, que yo hable bien, si yo digo que yo hable bien, esa E que yo hable bien, esa E es un portmanteau en el sentido que concentra la información de primera persona singular, de presente y de modo subjuntivo. Entonces, en las aglutinantes lo que hay es, como aparece ahí, todo un listado de morfemas que nos dicen de qué se trata cada elemento informativo gramatical de la lengua. Y luego nos encontramos con los otros dos tipos que los voy a poner acá, el tercero y el cuarto, que es el tipo 3 fusional, inflexivo, donde la lengua ícono es latín, y la cuarta, que es la polisintética o incorporante, que la lengua ícono es el esquimal. El moicano también es otra de las lenguas de ese estilo. ¿Y cuál es la idea acá? Es que el tipo 3 lo que hace es entregar, ya a diferencia de las aglutinantes o la analítica, lo que hace es que cada uno de los elementos tiene incorporado ciertos morfemas que entregan información semántica y gramatical, que es lo que hace con el español. Ustedes me escuchan en este momento y están procesando un tipo de lengua sintética e inflexiva. Yo estoy haciendo inflexiones todo el tiempo que estoy hablando y ustedes captan esas inflexiones y les parece muy natural. Lo que no nos parece tan natural es como si escuchásemos una lengua polisintética, donde lo que ahí ocurre es que tenemos como 2 elementos que pudiese cada uno incorporar, por eso se llama incorporante, porque empiezan a incorporar elementos por todos lados, adelante, el medio, atrás, y el otro también, y entregan informaciones distintas. Y la relación de la información de esta con la otra hace que varíen los significados. Por eso el ejemplo, la letra A, es como el típico de una lengua polisintética en que cada uno de esos elementos, fíjense,
Both, big, make, be able, probably, intransitivo, tercera singular, indicativo, also. O sea, como que entrega una gran cantidad de información desde un elemento básico. Ya, pero sobre las polisintéticas vamos a hablar en otra clase, que completamente vamos a hablar en una clase sobre las polisintéticas, vamos a ver ejemplos y vamos a tratar de descifrarlo, va a ser como un juego muy entretenido. Entonces, una clasificación lingüística que considera universales va a trabajar básicamente con los universales de implicación. O sea, ahí está la gracia de poder ver eso. Y a partir de esto nos encontramos con dos posibilidades. Los universales de implicación que tienen orden de palabra básico, por ejemplo, como BSO, y esto lo dice Greenberg en el estudio que hace en el artículo. Artículo fundacional, como dirían. Entonces, una implicación, por ejemplo, donde hay palabras, donde la oración se establece, hace un orden básico de verbo, sujeto y objeto, la tendencia es ser preposicional. Nuestra lengua española es preposicional también. Por lo tanto, aparece la posibilidad de que no solo las BSO, sino que también las SVO podrían ser preposicionales. Con esto nos abre una perspectiva de que los universales de implicación están entregándonos información sobre cuál es el orden básico de las palabras. Porque si tenemos otro orden básico de palabras, donde el sujeto, el objeto y el verbo se den de esa forma, va a ocurrir que sintácticamente vamos a encontrarnos con postposiciones. Entonces, si ustedes pueden visualizar el cuadro que se nos abre aquí, es que aparecen las lenguas ya no clasificadas de manera genética, aparecen las lenguas como comportándose de una manera sintáctica muy particular, donde las palabras se ordenan de una manera especial, y a partir de ese orden también hay otro patrón que hace que las lenguas en su interior organicen los morfemas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, con esos dos elementos nos vamos a encontrar con que las lenguas van a jugar varias posibilidades. Eso es lo que plantea Greenberg en su estudio, cuando hace y que fue tan criticado hasta el día de hoy en materia de trabajo, y se ha profundizado de maneras de manera muy específica en cada trabajo lingüístico. Por ejemplo, han hecho estudios tipológicos del mapuche, más bien de las lenguas amerindias de Sudamérica, y en particular algunas como el mapuche, contrastándolas con otras. O sea, se ha hecho trabajos que no son conocidos y están por ahí, y no lo han hecho gente, no han hecho gente de nuestra comunidad hispanohablante, lo ha hecho gente de otras comunidades lingüísticas. Así que es este ejemplo clásico. En el hawaiano nos encontramos, por ejemplo, con un clásico ejemplo de una lengua preposicional, que es muy parecido a las lenguas preposicionales como el español o el portugués, donde aparece, fíjense, no el orden, pero sí el carácter preposicional. El hawaiano, donde aparece ua, cacao, donde aparece el verbo escribir. Después nos encontramos con el artículo más el sustantivo, ka, wahine, y luego el objeto, donde aparece la especie de preposición, como en el español cuando aparece la preposición a frente a la frase nominal en el objeto directo, y ka, artículo definido, puke, book, libro. Entonces, ahí vemos cómo lenguas como el hawaiano, que podrían ser complicadas para nosotros desde el punto de vista del orden de las palabras, porque es BSO, no es un orden para nosotros natural, sí desde el punto de vista de la estructura interna nos es mucho más fácil de entender que estas otras, que son postposicionales, como el japonés o como el latín, en que el japonés entrega, ya, si bien SOV puede ser un poco más cercano a nosotros, pero la preposición no está adelante, sino que está atrás, por lo tanto es postposicional. Y pasa lo mismo con el latín, que entrega todos sus elementos atrás, atrás de la palabra, al costado derecho. Y eso es lo que está jugando hacia adelante. Por eso el latín evoluciona, cambia de un estado como arquitectónicamente muy bonito, muy culto, muy de libro, y se transforma en estas lenguas bárbaras y bastardas que son el español, el portugués, galaico portugués, el francés, el gallego, el catalán, etcétera. Todas esas lenguas que lo que hacen es
salirse del esquema en latín por razones netamente culturales, educativas e intercambio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? No. Entonces, nos encontramos básicamente con 4 tipos de lengua y con 6 órdenes. El desafío va a ser entender, o más bien, poder visualizar en ejemplos concretos cuáles de estos tipos se manifiestan en las lenguas y cuál tipo de orden se manifiesta en las lenguas. Porque probabilísticamente nos vamos a encontrar con palabras como, lenguas como el español en que se articulan sujeto, verbo, objeto, otras lenguas que se articulen sujeto, objeto, verbo, otras que sean verbo, sujeto, objeto, verbo, objeto, sujeto, objeto, sujeto, verbo, u objeto, verbo, sujeto. Veamos este primer ejemplo. Un par de minutos para que lo revisen. ¿Cuál de todas estas opciones es? ¿Qué tipo de lengua podría ser esta? Una de las 4. ¿Y qué orden de palabras les parece que tiene? Fíjense que está arriba la expresión Daisugu, P, Eliche, Kunaglotaro, On, Chu, Esh. Algo así. Está el significado abajo. He bought me some clothing. Están descrito el orden, descrito el aspecto. El aspecto incoativo es algo que se enfatiza como una actividad, inicio, que termina. Sujeto, objeto, etc. Están todos los elementos gramaticales explicados. Alonso, ¿qué tipo de lengua te parece que es? ¿Qué orden de palabras tiene? La que te sea más fácil. De repente puede ser que el orden de palabras sea más fácil de empezar. Araceli. Alonso dice BOS. ¿Dónde están los Sí, elementos? veo eso. ¿Sí? Araceli, ¿lo ves también como BOS? Sí, empieza con el verbo, sigue con el objeto y termina con el sujeto. Ya, perfecto. Ya, eso es sencillo desde ese punto de vista. Bien. Y desde el punto de vista de la lengua, ¿qué tipo de lengua podría ser? Hicimos un breve repaso de los 4 tipos para esto, para este ejercicio. ¿Cuál podría ser? Bernarda, ¿cuál te parece que puede ser? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Que justo me estaban hablando aquí. ¿Qué tipo de lengua es? De los 4 tipos que están arriba. Analítica, aglutinante, fusional, polisintética. Bernarda, ¿te parece? ¿Lo pudiste ver? Yo creo que por la cantidad de elementos que hay, puede ser aglutinante. Podría ser aglutinante de acuerdo a la cantidad de elementos que hay. ¿Ya? Francisca Cesio dice lo mismo. ¿Alguna otra opinión? Profe, ¿Sí? esas como rayitas que están entre las palabras en el ejemplo, ¿son como parte de la frase o indican separación de palabras? ¿O que están juntas? Que no logro entender eso. Indica que indica la diferencia de morfemas, que son morfemas distintos. Pero todos esos están juntos, entonces. Claro, podrían leerse juntos, sí. Piensa que es una transcripción fonética, que no es una transcripción de escritura final, sino que es como que nosotros dijéramos, hola, ¿cómo estás? Y lo escribiéramos todos juntos con una rayita entre medio, algo así.
Si alguien tiene alguna otra opinión sobre esto. A simple vista yo diría que también es aglutinante, pero no estoy seguro si es que alguno de estos morfemas presentaría así como una bivalencia, tendría como dos valores, y de ser así me la jugaría también más por fusionar. Estoy interesado. Ya. Ya, y si lo vemos más en detalle, porque aparentemente es aglutinante, pero no es aglutinante. Si lo miramos un poquito más en detalle, ¿qué tipo podría ser? Nos encontramos con que es un funcional. Fíjense que el aspecto de la primera, las personas gramaticales, la primera singular objeto, tercero singular sujeto. Esas son dos elementos que están fusionados en los últimos dos componentes, en ch y en ash. Entonces eso ya nos deja, al tiro, nos deja fuera el aglutinante y nos plantea que es una lengua tipo fusional. Ahí se nota en ese detalle. Vamos al segundo ejercicio. Tenemos esa expresión, chica, jiku man la, pawa san ku chu. ¿Qué cosa, Paula? ¿Qué tengo que repetir? ¿Qué cosa? ¿La explicación del anterior? Nos encontramos con que no es aglutinante porque las aglutinantes lo que hacen es mostrar todos los elementos morfemáticos significados los separan en un componente específico y lo aglutinan a una base raíz. En este caso, en términos muy sencillo. Y en este caso no nos encontramos con eso en el 1. Existen, por supuesto, morfemas para cada elemento, pero nos encontramos con portmanteau. Los portmanteau que decíamos que son morfemas que tienen una, dos o tres elementos de información gramatical, y aquí tenemos los dos últimos que tienen dos elementos de información gramatical. Si fuera aglutinante, tendría dos morfemas más hacia la derecha. Pero eso no es aglutinante. Ya, vamos al siguiente. Un minuto para que lo revisen. Ya, le vamos a preguntar a Daniela Godoy y a Dominique. Daniela, ¿qué tipo de lengua es? Y Dominique, ¿qué orden tiene? A ver cómo les va, chiquillas. Tómenlo como un juego, ¿eh? Por eso, no. Exploren. Manden su apuesta. Dominique, dices OSV. Ya, a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el sujeto del verbo? Bueno, hay algo especial en este ejemplo, porque está en pregunta. ¿Hay marcador de pregunta? El último elemento, el interrogativo, ¿no? Claro, el último elemento. Chu, es el interrogativo. Exactamente. Ya. Al final, OSB. Dominique, ¿dónde está el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? O sea, porque tú dices que objeto al principio será flower, chica, mi, chica y Q,
flower, my. OSB. Ya, pues chiquillos, expliquen, pues, ¿dónde está el sujeto y dónde está el verbo? Porque hay como dos palabras. Daniela, ¿tú podrías comentar cuál es el tipo? ¿Qué tipo te parece que es? Aglutinante. Ya. Bernarda dice, sujeto entiendo que está en el morfema posesivo después del objeto que es flower. O sea, nos encontraríamos con que... Pero no te entiendo todavía, Bernarda, cuál sería. Morfema posesivo. ¿Cuál es el morfema posesivo? Ya, espérense, vamos a dejar eso un poco pendiente. Tenemos entonces la tipología. La tipología, Daniela dice que es aglutinante. Ya, vamos por ese lado. ¿Por qué podría ser aglutinante? Tal vez veamos primero el carácter de aglutinación o no, para que podamos entender después los otros elementos. Si fuese aglutinante, Daniela, entonces, ¿cuál es la condición propia de la aglutinante? ¿Cómo tú deduces que es una lengua aglutinante, Daniela? Una morfemas independientes. Ya, o sea, tenemos solo morfemas independientes. Ya, es un buen ejercicio. Comprobemos. Chica, flower, G, my, cook, plural, man, towards, only. Listo. Ah, llegó hasta ahí. Y después empieza la otra secuencia. Power, fly, el progresivo, sa, prs, la pronominalización, Q, plural, ich. Exactamente. Es una lengua aglutinante. Muy bien. Es un tipo de lengua aglutinante. Súper. Y el tipo de lengua es OBS. Claro, tal cual. No es tal cual ustedes están diciendo, al revés. Es OBS porque aparece el objeto. Eso sí, todo lo identificamos, me parece, ¿cierto? Que es OBS porque la o sea, el objeto es flower. El verbo volar está fly, está en flew, y después al final nos encontramos con el sujeto que es esa marcación que dice PRS plural, ¿ah? Que son ellos, o sea, el pronombre. El pronombre, esa N que está ahí en la tercera de derecha a izquierda, NQ, ese NQ, ese es el ellos plural, o sea, es el pronombre y Q es plural. Ellas o ellos. Las siglas están o sea, las siglas están explicadas en el ejercicio anterior, en el número 1. Aquí ya estamos repitiendo. Y están en el libro. Fíjate que en el libro de Leo Bin, que ustedes tienen, en las primeras páginas hay un índice completo de todas las siglas, que son universales. PL siempre va a ser plural. Prog, progresivo. PRS, pronominal o pronombre. Q, question. O sea, son como cuestiones universales, Leonardo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya, aquí, def, artículo definido, def, art, artículo definido, súper claro, PFB,
aspecto perfectivo como una acción que termina. En el caso cuando uno dice, yo he comido mi sándwich, quiere decir que el sándwich no está a medio comer ni le falta un poquito, sino que está totalmente, la acción de haber comido el sándwich está terminada. Es el aspecto perfectivo. Que ocurre, se da en expresión en inglés, español, etcétera, o sea, en todas las lenguas en realidad, pero tiene su forma específicamente con el verbo haber. Ya, veamos esta. A ver si ahora, Javier, nos puedes decir qué tipo de lengua es, qué te provoca, qué tipo de lengua puede ser. Francisca Zamorano está diciendo que es BSO. ¿Por qué sería BSO? ¿Dónde estarían los componentes? Profe, ¿Sí? yo diría igual que es BSO, porque primero está go, que es la acción, el verbo, después girl, la chica, niña, y después estaría como la casa, supongo que el objeto, Primero está el entonces ya, verbo, claro, primero está el verbo, después el después, sujeto. después el sujeto y después la casa. Claro, tendría que ser BSO. Esta está mucho más clarita que las otras, por el tipo de orden. Súper, bien. Pero fíjese que es una lengua que internamente el orden de las cuestiones es... ya, lo vemos después. Ya, ¿qué tipo de lengua entonces? Javier dice que es aglutinante. ¿Por qué sería aglutinante? ¿Recuerdas la definición, lo que conversábamos sobre aglutinante? Se evidencia que es una lengua aglutinante? La verdad que no estoy seguro, profe. No tengo ninguna razón en especial, pero tampoco tengo otra para creer que sean las demás. Ya, pero tiene que haber algún elemento que en el ejercicio que te lo indique. ¿Alguien podría decir cuál es el elemento que dice que el ejercicio está planteado para indicarnos que esta lengua es de un tipo o no? ¿Cuál es la pista? ¿Nos podría decir si es aglutinante o descartarlo? Para mí, esa separación entre morfema y como palabra, entre comillas, vendría diciendo que es una lengua analítica, porque no están como tan juntitas aglutinantes ni se ve que los morfemas tengan más de un valor para ser funcionales. Ya, eso podría ser un indicador visual. Pero si estuviera Claro. todo junto, imagínate que el enunciado estuviera todo junto y te hace la misma pregunta. ¿Qué de la información que tenemos a qué disposición nos da una indicación del tipo de lengua que nos ayude? Que por último que nos ayude a descartar, nos diga ya, descartemos esta y esta porque de ninguna manera. Tú acabas de dar una evidencia, sí, es probable que, porque sean como separaditas todas, pero ¿qué más hay, chiquillos, chiquillas? ¿Qué más hay aquí en el ejercicio? ¿Qué información? Lo de que algunos morfemas se pueden ocupar como palabras independientes. Ya, both, fail, my, son raíces que pueden ser ocupadas como palabras independientes. ¿Qué quiere decir eso? Si pueden ser palabras independientes. O sea, si una palabra es independiente, raíces que pueden ser ocupadas con palabras independientes, no está queriendo decir que Tiziana dice, puede ser analítica porque tiene unidades autónomas. Claro, eso es una analítica, totalmente. Porque la información, Javier, cuando tú dices tengo la corazonada y Sebastián también, aparece ser como la corazonada que podría ser analítica o que tal vez aglutinante. No, aglutinante no, porque parece que cada una está separada, sí, pero además nos entrega una información en el ejercicio que nos dice que las palabras, estas raíces pueden ser ocupadas de manera independiente. La analítica lo que hace, ¿se acuerdan? Cuando vimos al principio de la clase y mostré los ejercicios, les mostré nuevamente los ejercicios, los ejemplos. En el chino aparecía un elemento que estaba cumpliendo función de verbo y entonces después hacía cumpliendo función de
función de post-verbo, post-posicional, sobre otra cosa, otra estructura. O sea, las raíces son intercambiables funcionalmente. Eso es lo que ocurre con la analítica. Por eso la analítica es tan compleja para nosotros. Por eso es tan difícil aprender chino, porque es una manera distinta de ver los elementos de la lengua. En cambio, una aglutinante o una fusional está mucho más cerca de nuestro espectro. La aglutinante está mucho más cerca que la analítica para nosotros, como hablantes de lenguas o estudiantes de lenguas. Entonces, recapitulamos. Tenemos una lengua analítica porque cada uno de los componentes podría ser usado para hacer otra cosa, o al menos parte de esos componentes. En particular, dos. Aquí se rescatan dos componentes. Fale, que es la casa, y Mali, que es sick. La casa sick, la casa de los enfermos, la casa del hospital. Cada uno de ellos puede ser ocupado como, o sea, podría Fale aparecer al principio con otra función y Mali con otra función. Eso es. Ahora bien, desde el punto de vista, tenemos el punto de vista analítico y tenemos desde el punto de vista del tramado de orden, una lengua que es BSO, tal como lo mencionaron. Y al respecto, como BSO, aparece el artículo, aparece el verbo ir, después aparece el artículo al lado del sustantivo, después el otro artículo al lado del otro sustantivo. O sea, fíjate, las BSO lo que hacen es ser preposicionales, no posposicionales. Esa sería otra parte de la respuesta si tuviésemos los tres puntos de argumentación, de análisis. El carácter tipológico de la lengua, luego el orden de las oraciones, de la orden de palabras, y después cómo están relacionados internamente los componentes. ¿Se fijan? Entonces, el tramado aquí es bien potente, bien interesante, es un ejercicio que, bueno, digamos que unas bonitas partes de la lingüística y de cómo la lingüística aplicó a la traducción, porque todos estos estudios nos entregan un gran carácter, una gran información muy técnica y muy específica para poder entender el funcionamiento de las lenguas. Ya, vamos con el último. Me parece que como día viernes en la mañana, están un poquito, les falta un poco más de potencia. Con esto ya se les van a activar todas las neuronas. ¿Qué tipo de lengua es y qué orden de palabras tiene? Veamos a ver qué les parece. Aquí está. A ver, Noelia, que no sé si te integraste hace poco, no sé. Noelia y ¿quién más? Noelia y Carolina Guzmán. A ver, ustedes dos chiquillas. Escojan una. Noelia, por ejemplo, a ver, organicémonos. Noelia, revisa desde el punto de vista del tipo. ¿Qué te parece que es esta lengua? Y Carolina, desde el punto de vista del orden. ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de orden tiene? Bueno, es que anotarse café rápidamente. Carolina, SOB, pero no estoy tan segura. SOB, dice Carolina. SOB, podría ser SOB. ¿Y dónde estaría? A ver, veamos el sujeto. Ah, bueno, pero esta además tiene un pequeño truquillo, que es una lengua. Fíjense la traducción: Across that river there was a bridge. O sea, había un puente al otro lado del río. Había un puente. Estamos trabajando con el verbo haber para nuestro efecto de traducción española. O sea, estamos hablando de un efecto, de un verbo que suele ser impersonal, porque lo habido es el puente. No, pues lo habido es el puente. Lo habido es el puente. O sea, lo habido es el sujeto. El bridge, el puente, debería ser el objeto. Lo habido es el objeto. Es una noción rara. Sí. Entonces, Carolina, tú dices SOV. Espérate, a ver, SOV. Si fuera SOV, ya tendríamos que tener un sujeto en alguna parte. Y el objeto es el río. No es el objeto del río. El objeto es el puente.
¿Y dónde está puente? Está por allá. That river, across bridge. Ya, ¿se fijan? Ahí tenemos una discusión que uno puede organizar. Hay que analizarlo de manera pormenorizada. A ver, para esto también nos va a ayudar la clasificación tipológica. ¿Cómo se organiza esta lengua? ¿Se fijan? Se empieza a complementar el análisis. Si viéramos desde el punto de vista del tipo, ¿qué nos parece que es la lengua? ¿Es analítica, como el chino que acabamos de ver? ¿Es aglutinante, como el tipo del turco? ¿Es fusional, como el tipo de lengua latina, español, portugués? ¿Es polisintética, así un tremendo chorizo de cosas? ¿Hacia dónde está más cerca? No estoy segura, pero creo que es funcional. ¿Funcional podría ser? ¿Dónde está la evidencia de eso? En was, verbo. Porque parece que no se cree que como juego, como que indica muchas cosas a la vez. Tiene como varias funciones gramaticales a la vez. Tiene varias funciones gramaticales. ¿Tú estás hablando de was, del verbo en inglés? ¿De la traducción del verbo? Sí, o sea, en el ejemplo. O sea, como en el morfema jo, el último. Ya. Fíjate, entonces, o sea, tú dices que tiene varias funciones, pero parece que si tomamos palabra por palabra o morfema por morfema, el primero just es la preposición, o sea, a nivel de como de entrada preposicional, that, perfecto del análisis. Coel es el río, más la E, que es carácter preposicional, across, Matthew, el puente, bridges, sag, luego tenemos la U como morfema nominal, luego tenemos el verbo was, que he es was, y después yo es tercera singular. Se parece al japonés el en orden. Sí, se parece al japonés. OSB. Ya, bueno, este caso va a ser un poco más difícil porque lo que tiene un sujeto implícito, porque como les comentaba hace unos minutos, cuando uno tiene una oración como el caso de hay un puente al otro lado del río, el verbo haber es impersonal per se. El verbo haber es impersonal, porque lo habido no puede ser, lo habido es un objeto. O sea, hay un lápiz en la mesa. Entonces, el sujeto debería estar implícito al principio, y luego de eso nos tendríamos que organizar si hay un objeto o un verbo. Entonces, dicho esto, tendríamos que pensar que hay un sujeto implícito al inicio, y luego de eso nos encontraríamos con SOV, exactamente. SOV. O sea, nos encontramos con un sujeto implícito porque el verbo haber implica que es un sujeto como impersonal, y luego nos encontramos con el objeto, ¿ya?, que es el puente, y después al final el verbo. No consideren al principio that river. That river no es, across that river no es objeto, es un elemento, es el complemento circunstancial, por decirlo en español. Y lo que viene después es, efectivamente, bridge. El bridge es el objeto y al final está was, o there was, la noción de there was, que es el verbo. Por lo tanto, bien, Pablo, o sea, nos encontramos con un SOV. Ya, este tipo de ejercicio es más difícil, yo creo que de los cuatro es más difícil porque tiene este asunto del sujeto explícito. Antes que se nos vaya la clase, voy a avanzar para el otro, el ejercicio que quiero que examinen. No lo vamos a terminar en esta clase, pero sí quiero dejárselos entregados. Acá tenemos el clásico latín. El latín es precioso para poder entender, para poder generar
práctica mental de ejercicios, ¿ya? Si ustedes aprenden latín, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de aprender latín en el colegio, en algún curso, porque todavía hay gente que, hasta el día de hoy, hay gente que estudió en este siglo y tuvo latín, un poquito de latín. Yo no tuve latín en el colegio, pero tuve latín después en la universidad. Y bueno, hasta hace 20, 30 años atrás, habían colegios que en sus programas de estudio había latín todavía, y era fantástico porque el latín es un ejercicio. Ya, Daniela, tú lo tuviste como electivo de lenguaje, perfecto, sí, se da mucho como electivos. El latín es maravilloso para ordenar la cabeza, ordenar la mente. Cuando ustedes aprenden latín, aprenden gramática española inmediatamente, o sea, practican la gramática española de una manera que si ustedes tuvieran que hacerle clases de español a un extranjero, podrían hacerlo de manera más fácil porque sabrían cómo explicar cómo funciona cada cosa. ¿Para qué decir si quisieran estudiar ruso, griego, alemán? Todos funcionan con la estructura del caso-función, y el latín es magistral para esto. Perdón. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de latín buscando los sustantivos que hay acá y las funciones que tienen, el significado de funciones. Entonces, primero les pido que hagan, tenemos oraciones donde aparece, por ejemplo, senator, gladiator, erat. El senador era un gladiador. ¿Cuáles son todos los sustantivos que hay en las 9 oraciones? 20 segundos, para que no se nos acabe el tiempo. Escríbanlo, lístenlo. ¿Cuáles serían? Francisca Asensio. Tira uno, lanza un sustantivo. Francisca Zamorano, lanza otro. Camila Mesina, lanza otro. ¿Cuáles serían los sustantivos que hay? Senator, uno. ¿Ya? ¿Qué más? Francisca Asensio. Gladiator, bien. Instructor. Cráter. ¿Ya? Fíjense lo español, lo latín que hablamos en el español actual, porque senador, senator, gladiador, gladiator, cráter. Cráter, ¿qué significa cráter? ¿Cuál es el significado de cráter? El bowl. ¿Qué es un bowl? ¿Qué es un bowl en español? Un plato. Un plato hondo, exacto. O sea, un cráter. Fíjense que la noción de cráter, cuando uno dice el cráter del volcán, está hablando todo el rato en latín. Es maravilloso cuando uno se da cuenta que muchas de las palabras que ocupa habitualmente son del latín. Bien, y ahí tenemos una gran cantidad de elementos. Faltó que nombraran soror, que es hermana, que está en el número 7. Soror también una palabra que se ocupa hoy día. Y parece que fueran palabras como inventadas, pero son palabras que vienen del latín. Increíble. Claro, sorora, exactamente. Soror, viene de hermana, en latín. Ya, listo. ¿Cuáles son los verbos o los morfemas verbales? Erat, Javier dice erat, est, bien. Erat, la primera, el senador era un gladiador, erat. Latín, aera, simplificado. Este es el plato del senador, est. Este es el plato del senador. ¿Qué más? Alonso, lánzate un verbo, Alonso. Araceli, el otro verbo que falta. Aspexit. Aspexit, bien, aspexit. Dedit. Listo, ahí están. Era, es, aspexit, miró, viene aspexit, viene aspecto, aspecto viene de aspexit. Dedit, dio, pasado, perfecto.
Y para terminar, ¿cuáles son los morfemas que están al lado o entre medio de estos sustantivos? ¿Cuáles son los morfemas que están adheridos a estos sustantivos que acabamos de identificar? Es uno. ¿Qué más? Dominique, lánzate otro. Daniela, otro. Is. Ri. Solo ri. ¿Dónde estaría solo ri? Y. Más bien i. ¿Cierto? Más bien i, porque senator, senatori, gladiador, gladiatori. Exacto. Ahí están. Or, is, i. Cada uno de ellos tiene una función. ¿Ya? ¿Cuál sería la función de cada uno de ellos? Ya con esto terminamos. ¿Cuál sería la función? Or, senator, gladiator, structoror, soror. Claramente tiene una función nominal, de sustantivos nominales, que son los que realizan las acciones. Después aparece is en la segunda, crater senatoris est. Ese is, ¿qué significa? Posesión. Posesión, es como el genitivo, el caso genitivo. Exacto. Y después tenemos en structor senatorem aspexit. Structus senatorem aspexit, y después 4 senatorem aspexit structor. Camila Messina, ¿qué es lo que hace el em? Más que preposición, el em Leonardo, el em, Camilo dice artículo definido, quién da más, quién da menos. ¿Qué noción entrega el em? Fíjense, en la 3, 4, 5, 6, el em, ¿qué es lo que está haciendo el em? 3, structor senatorem aspexit. El carpintero miró al senador. En senatorem aspexit structor es el carpintero el que miró al senador. Después en la 5, lo mismo. Uf. Ya, les faltó un café, chiquillos. Ahí está. Acusativo, objeto directo. Entrega el objeto, exactamente. Es el objeto directo. Y la I entrega el dativo, el caso dativo. ¿Ya? En latín se habla de los casos funciones, caso función nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Esto mismo se aplica cuando uno habla en español o cuando habla en inglés incluso, o cuando uno aprende griego, ruso, alemán. Se habla de los casos función. Los casos función son estos. El caso función genitivo es como la posesión, la pertenencia. El caso acusativo es el objeto directo. Es objeto directo, fíjense. Senatorem aspexit structor. ¿Ya? Si yo digo senatorem aspexit structor, o digo structor aspexit senatorem, o digo structor senatorem aspexit, cualquiera de los tres órdenes que dé, si está em después de la palabra, me está indicando que ese elemento es el objeto directo, el que recibe la acción. Ya, los dejo hasta acá. Les voy a dejar esto arriba para que hagan esta tareita, por favor, como calentamiento inicial de la siguiente clase. ¿Ya? Responder la pregunta, la letra B, la C, traducir al español esa estructura, gladiator, structor en senator commendavit, y traducir al latín, the gladiator gave the carpenter's bow to the senator's sister. ¿Ya? Eso es entonces como tarea. Que les vaya muy bien hoy día, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes en una nueva clase. Que esté muy bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Bye. Buena semana.